Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora en la que estés viendo este vídeo. Me presento, mi nombre es Kiara y aquí trataré de contar y explicar de manera resumida lo ocurrido a partir del año 1976 hasta el año 1983 en la Argentina. Sin nada más que decir, busca un lugar cómodo y siéntate que comenzaremos con la historia. Si vieras qué triste que está la Argentina. Nos situamos en la Argentina, papá, en pleno siglo XX. El 24 de marzo de 1976 comienza uno de los periodos más oscuros y nefastos de nuestra Argentina. La presidenta constitucional Isabel Martínez de Perón era derrocada del Poder Ejecutivo Nacional, naciendo así la sexta dictadura militar de la Argentina. Este golpe es peculiar porque cuenta con el apoyo de sectores civiles, tales como el sector más conservador de la Iglesia Católica, grupos de empresarios y financieros, la sociedad rural y, por supuesto, los típicos medios de comunicación masivos. También, lo más raro, es que reúne por primera vez a las tres salas militares: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Miles de personas van a ser secuestradas, violadas y asesinadas con un injustificable fundamento: la subversión. Ahora, el llamado proceso de reorganización nacional había entrado abruptamente en nuestro ámbito para eliminar la guerrilla o cualquier órgano que atentara contra la institucionalización del país. Básicamente hicieron pollo a los que interfirieron contra los planes que tenían para la Argentina en ese entonces. Muy pronto, el término subversión para la dictadura se extendió a sindicatos, gremios, políticos, cantantes, artistas, trabajadores y sobre todo estudiantes que proponían una mirada distinta al modelo. Rápidamente, fueron creados los centros clandestinos de detención, lugares de mucha tristeza, torturas inimaginables y muerte. En horas de la noche, los efectivos incurrían a la casa de la persona o del detenido, los secuestraban y los subían a un auto en particular. Generalmente eran Falcons, sin chapa patentes. Y con sacos o mascarillas, él o los detenidos eran llevados a los centros clandestinos de detención. Los más conocidos fueron el Vesubio, la Perla, la Escuela de Famuya en Tucumán, así como más de 350 centros clandestinos que funcionaban durante este periodo en la Argentina. Pero sin dudas, el más temible de todos era la Escuela Mecánica de la Armada Argentina, también llamada como ESMA, comandada por Emilio Massera. Aquí torturaban a los detenidos con electrochoques, quemaduras, golpes, cortes y tantas otras modalidades, únicamente para que la víctima delatara el lugar y la ubicación de sus conocidos o ciertas personas buscadas. Muchas veces eran fusilados o asfixiados, pero ocultar tantos cuerpos era totalmente imposible, por lo que se inventó el método de traslado. Consistía en vendar y sedar a la víctima, en caso de estar vivo, subirlo a un avión y tirarlo al Río de la Plata. Los vuelos de la muerte, llamados así, se realizaban para ocultar las víctimas, ya que ante la visión de la dictadura, sin cuerpo no hay pruebas, y sin pruebas no hay delitos. Pero a pesar del temor, muchos civiles comenzaron a romper con el silencio y la impunidad. Muchos familiares de desaparecidos comienzan a recorrer todas las oficinas públicas en búsqueda de respuestas. Generalmente son madres cuyos hijos están desaparecidos. La búsqueda individual se vuelve colectiva, naciendo así las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Sí, las mismas que hoy son escrachadas y odiadas por un grupo concentrado de la población. Son las que construyeron las bases de la oposición civil a la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Pero pasemos a hablar un poco de lo que sería la economía durante este periodo. El ministro de Economía de Videla, por ejemplo, era el señor Martínez de Hoz, quien implanta en el país un modelo neoliberal que posibilita la libre competencia entre los productos extranjeros y las empresas y pymes nacionales. Elimina además la política proteccionista implantada por Perón y establece una inflación anual de más del 400%, lo que ocasiona cierres de fábricas, desempleo y hambre. El malestar social es controlado con el temor impartido en la sociedad y con cortinas de humo con pequeños momentos de felicidad, como el Mundial del 78. Al frente de la dictadura cívico-militar estuvieron diferentes presidentes elegidos por la misma junta militar.
El primero fue Jorge Rafael Videla. Le siguió Roberto Viola, que asumió y desimió el mismo año, siendo destituido del cargo por la propia Junta. Se suele hablar de este hecho como el golpe dentro del golpe. En su reemplazo asume Leopoldo Fortunato Galtieri. Así es, el mismo quien nos lleva a un conflicto bélico contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas. El saldo de la guerra es catastral. No solo Argentina perdió, sino que el conflicto se había cobrado la vida hacia el final de la guerra de 972 soldados argentinos. Pero esta no es la peor herida. A lo largo de los años, cientos de excombatientes se van a quitar la vida por los traumas que les dejó la guerra. La derrota obliga a Galtieri a dejar su cargo y asume en su lugar el último dictador del golpe, Reinaldo Brignone. Los días para el final de la dictadura están siendo contados. A fines de diciembre de 1982 se anuncia el llamado de las elecciones. El 30 de octubre de 1983, los argentinos, después de 7 años de temor y represión, vuelven a votar. Raúl Ricardo Alfonsín se convierte en el nuevo presidente de la Argentina y desde aquí se lo bautiza como el padre de la democracia. 30.000 desaparecidos, casi 1.000 muertos en la guerra de Malvinas, la industria nacional herida de muerte, la riqueza cada vez más concentrada y una deuda externa multiplicada por 6 son algunas de las consecuencias dejadas por el golpe. Es por eso que la dictadura militar puede ser considerada como la noche más oscura de la historia argentina, y muchas de sus consecuencias la vamos a seguir viviendo 45 años después. Y esto, mi querido amigo o amiga, es lo ocurrido en la tan desastrosa y temible dictadura. Espero que este video te haya sido útil e informativo. Un saludo y hasta la próxima.